jóvenes, buenas tardes. Sí, vamos a empezar con la primera parte de los carbohidratos, hablando sobre cosas generales, ¿ya? En primer lugar, vamos a ver que los carbohidratos se encuentran ampliamente distribuidos en los vegetales y en los animales. Y es que resulta ser que los carbohidratos son sintetizados, como ustedes saben, a partir de sustancias inorgánicas y la energía solar. ¿Por quién? ¿Quién lleva a cabo ese proceso? ¿Quién lleva a cabo la síntesis de los carbohidratos? A partir de sustancias inorgánicas y de la luz. ¿Los animales? Las plantas, pues jóvenes. Son los únicos seres que pueden llevar a cabo la síntesis de carbohidratos, ¿no? Son las plantas. Entonces las plantas son los grandes almacenes de carbohidratos y que sirven para la alimentación. ¿Okay? Ahora, el organismo humano también puede sintetizarlo, sí lo puede sintetizar, pero ya es a partir de sustancia orgánica, que al final de cuentas viene a ser ya una síntesis de nuevo, ¿no? Pero es pues a partir de aminoácidos, ¿no? O de lactato, pero el lactato ya proviene ya de la glucosa, o sea, ya no, pues, o sea, quien lleva, pero imagínense, CO2, agua y energía, eso solo lo hacen las plantas. ¿Bien? Entonces es muy importante pues preservar la supervivencia de las plantas, ¿no? Y no devastar grandes bosques. Y aparte de que las plantas contribuyen con qué cosa, con qué elemento importante para la vida, el oxígeno, pues jóvenes, ¿no? Ese es el otro punto importante. Muy bien, entonces el más difundido e importante para el metabolismo humano es la glucosa. Sí, ya está. Es la glucosa, ¿no? Y dentro de los animales, de los alimentos, el más importante es el almidón, porque las plantas lo guardan a los carbohidratos como almidón. ¿Sí? El almidón y todos los otros carbohidratos de la dieta se transforman en glucosa antes de ser metabolizados. Vamos a ver que cuando se absorben los carbohidratos, todos lo hacen primero tienen que hidrolizarse hasta sus moléculas mínimas, ¿no? Que son los monosacáridos. Son las unidades estructurales, hasta monosacáridos. Entonces, el almidón es puro glucosa. Entonces, al final, cuando se degrada, termina todo en glucosa y se absorbe como glucosa. Pero la leche, por ejemplo, aquí, ¿cuál es su monosacárido de la leche? ¿No? Lactosa. Y la lactosa está formada por galactosa y glucosa. Pues, pero entonces hay entonces otro monosacárido, que es la galactosa, ¿no? Entonces, igual la fructosa, eso sí se absorben como tales, pero cuando ya se absorbieron, pasaron al torrente sanguíneo, llegaron al hígado, en el hígado se convierten en glucosa, o sea que al final todos los carbohidratos terminan en glucosa, y así es como se va a meter. Por eso es que estamos diciendo que se transforman en glucosa antes de ser metabolizados. Pero eso no implica que tengan que ser absorbidos todos como glucosa, no, estamos diciendo que no. Son componentes estructurales de muchos organismos, son muy importantes. Vamos a ver que los carbohidratos forman compuestos con proteínas, por ejemplo, y forman partes estructurales muy importantes, cumplen funciones importantes. La glucosa es el precursor para la síntesis de todos los otros carbohidratos, del glucógeno. Claro, el glucógeno se lleva a cabo la síntesis en el hígado, es la parte de glucosa, es el almacén de glucosa. ¿Sí? La ribosa es otro carbohidrato. ¿Y dónde será importante la ribosa? En los ácidos nucleicos, ¿no? La desoxirribosa, ¿no? ADN, ARN, ADN. ¿Ve? Entonces es importante, ahí entran como componentes los carbohidratos. Lactosa de la leche, ¿no? Los glucolípidos, ¿sí? Los carbohidratos que se unen a los lípidos que cumplen funciones muy importantes a nivel del sistema nervioso. Las glucoproteínas, conocidas también como mucinas,
y los proteoglucanos, que son sumamente importantes, son elementos estructurales y que cumplen funciones importantes. Y dentro de las enfermedades relacionadas con este tema de los carbohidratos, tenemos pues el número 1, la diabetes. La diabetes se caracteriza por que los niveles de glucosa en sangre están elevados. ¿Y por qué están elevados? Porque dentro de su proceso regulatorio de la cantidad de glucosa que debe haber en sangre, el principal que regula es la insulina, que es una hormona producida por el páncreas. Entonces, cuando hay problemas con la insulina, ya sea porque disminuye su secreción o porque simplemente la célula se ha destruido, como el caso de la diabetes tipo 1, en donde no hay la célula, se destruye. Entonces, si se destruye, ¿qué insulina va a producir? Pues ya no hay. Entonces, en ese caso, la glucosa empieza a subir su concentración en la sangre y llega a un umbral que se llama el umbral renal, porque entra se filtra y se reabsorbe a nivel renal, pero eso es hasta un límite de 180 miligramos por decilitro. Sobrepasa esta cantidad y entonces ya se filtra la orina, ya no sobrepasa su capacidad para reabsorber y empieza a pasar a la orina. En la orina jala agua y entonces el paciente empieza con el síntoma de orinar y orinar a cada rato, ¿no? Entonces, y aparte de eso, la orina sale dulce, pues porque tiene glucosa. Por eso se llama diabetes mellitus, de miel, ¿ya? Porque hay otra diabetes, que es la diabetes insípida, que tiene que ver con la ADH, que es diferente. ¿Ven? Entonces, eso es lo que ocurre. Entonces, pues, y la diabetes lamentablemente tiene muchas complicaciones. Muchas complicaciones. Muy bien, también tenemos un problema de la galactosemia. ¿Dónde está la galactosa, habíamos dicho? En la lactosa que está en la leche. Entonces problema pues de lactantes, ¿no? Problema de lactantes, ¿no? También hay enfermedades de depósito de glucógeno, donde se deposita el glucógeno, y también de la intolerancia a la lactosa, ¿no? ¿Cuál es la estructura básica de un carbohidrato? Si nosotros vemos acá, podemos darnos cuenta de que este carbohidrato monosacárido tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos y que en todos los carbonos, miren, tiene OH, 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 OH. Entonces es un polialcohol, ¿no? Es un polihidrogen, ¿verdad? Entonces, por eso decimos que los monosacáridos son polialcoholes y mínimo tiene que tener 2. ¿Por qué? Porque el carbohidrato, el monosacárido más pequeño tiene 3 carbonos. ¿Sí? Entonces, mínimo 2 tienen que ser alcoholes, porque el otro va a tener que ser con este grupo, que es el aldehído o la acetona. Por eso mínimo tienen que ser 2. ¿Sí? Y un grupo, es la otra característica, aldehídico o cetónico. Entonces ahí hablamos de las aldosas y las cetosas. ¿Sí? Y cuando se unen para formar disacáridos, oligosacáridos, polisacáridos, lo hacen mediante el enlace glucosídico. Los carbonos asimétricos de los monosacáridos. ¿Qué podemos ver acá en este carbono? Que se une acá a un grupo, acá, en este caso a un aldehído, aquí a un hidroxilo, aquí a un hidrógeno y aquí a toda esta cadena. Los cuatro enlaces del carbono, porque es tetravalente, son diferentes, está unido a grupos diferentes. Ahí hablamos de la asimetría. ¿Sí? Simetría quiere decir que puede tener partes iguales. Asimetría, que ya no es igual. ¿Qué va a ser igual si todos son diferentes? ¿No? ¿Y qué podemos observar? Que este
este monosacárido, que es la glucosa. ¿Okay? ¿Cuántos carbonos asimétricos tendrán? ¿Analizan este también será simétrico? También. Este también. Y este también. Son 4 carbonos asimétricos que tiene la glucosa. ¿Okay? Muy bien. A este carbono asimétrico también se le llama quiral. ¿Sí? Quiral. Entonces, es aquel que tiene 4 diferentes compuestos unidos a sus 4 enlaces. ¿Sí? La glucosa tiene 4 carbonos asimétricos. El carbono 2, porque se empieza a numerar de acá. Carbono número 1, carbono 2, 3, 4, 5 y 6. El 2, el 3, el 2, 3, 4 y 5, esos son los carbonos asimétricos. La estructura química de la glucosa podemos verlo acá en una presentación que es lineal. ¿Sí? Esta es una presentación lineal y esta es una... pero resulta que no existe bajo esta forma. Está ciclado. ¿Sí? Está ciclado. Y entonces decimos que la glucosa es una hexosa, tiene 6 carbonos, con 5 grupos OH, 5 grupos OH, ya lo hemos visto, 1, 2, 3, 4, 5. Comúnmente adopta las formas cíclicas, es decir, no está bajo esta forma, está bajo esta forma, está formas cíclicas semejantes a un pirano. Pirano es una estructura química que tiene 6 lados, o un furano que tiene 5 lados. Ahora, la característica es que la glucosa cuando está en solución adopta la forma piranósica, es decir, esta, de 6 lados. Ese está en un 99%. La furanósica de 5 lados solamente 1%. ¿Ve? Y también hay que tener en cuenta que, aparte de eso, adopta estas configuraciones. Esta es la configuración de Howard y esta de Fischer. Esta configuración es de silla y hay otra que es de bote, en forma de bote. La que es estable es la de silla, es decir, ¿bajo qué forma se encuentra mayormente la glucosa? Bajo la forma de silla. Okay. Y aquí vemos, ¿qué es lo que podemos ver acá? Que esta glucosa, entonces, para que forme esta estructura, para que se cicle, es que se está uniendo este oxígeno de acá, de este carbono 5, con el primero. Y eso se llama una estructura hemiacetal. ¿Sí? Hemiacetal, que lo vemos ahí, hemiacetal, aquí vemos, entonces, aquí está el carbono 5, y arriba ven ustedes el aldehído. Ya se ha transformado ahora en un carbono, con un carbono primario, CHOH. Entonces, menos del 1% de los azúcares se encuentra bajo la forma de cadena abierta. Por eso les decía, estos están ciclados, ¿no? Siempre están como anillos. Estos anillos provienen de la reacción espontánea de un grupo aldehído, que es este grupo de acá, con el grupo alcohol de acá. ¿Ya? ¿Ok? Ahí se cicla. Si el anillo tiene 6 carbonos, es un pirano, es lo que ya les expliqué con la estructura anterior, y si tiene 5 furanos. Eso crea un nuevo carbono asimétrico. Este de acá se volvería ahora ya asimétrico también. Pero como es producto de la formación de hemiacetal, ese carbono se llama anomérico. Es un carbono anomérico que para el caso de una aldosa es el carbono 1, y si es una cetosa, porque la acetona viene, es el carbono 2. Esos serían los carbonos anoméricos. Entonces, no hay que confundir el carbono anomérico con el carbono asimétrico, ¿no? Y luego vamos a ver que este carbono anomérico, según cómo queda este OH hacia abajo o hacia arriba, va a dar origen a lo que se llama el anómero alfa o el anómero beta. Entonces, el isomerismo. ¿Qué significa isomerismo? Iso es igual, ¿no? Significa que tienen igual estructura. ¿Sí?
O sea, tienen una fórmula estructural semejante. ¿En qué cambia? En su orientación en el espacio. ¿Sí? En su fórmula espacial. Entonces, los isómeros son compuestos con la misma fórmula global, pero distinta fórmula espacial. Casi todos los monosacáridos de 6 carbonos tienen la fórmula C6H12 o 6. Y esa es la misma fórmula que tiene la glucosa, la fructosa, la manosa, la galactosa. Tienen la misma fórmula. Es decir, tienen el mismo número de carbonos, de hidrógenos, de oxígeno. Lo mismo. Pero están distribuidos de manera diferente, ¿no? Entonces así tenemos el isomerismo de aldosa-cetosa, en donde lo que es la diferencia es acá. ¿Qué es la diferencia a la glucosa, que es una aldosa, y a la fructosa, que es una cetosa? Ambos tienen, hemos dicho, glucosa y fructosa, el mismo número de carbonos, hidrógenos y oxígenos, pero la diferencia es que la glucosa tiene su grupo aldehído y la fructosa tiene su grupo cetona. ¿Ven? Son isómeros. También tenemos el isomerismo D y L. Y esto se debe básicamente a la orientación del grupo OH acá en este carbono. ¿Sí? Que para la glucosa es el carbono 5. Pero esto se tomó como base al gliceraldehído, que solamente tiene 3 carbonos. ¿Ya? Y entonces, si este hidroxilo está a la derecha, es de forma D. Y si está a la izquierda, es forma L. ¿Ok? Entonces, eso se debe a la orientación de los grupos hidrógeno y hidroxilo en carbono adyacente al carbono alcohol primario. Este es el carbono alcohol primario. Estos son secundarios. ¿Sí? Casi todos los monosacáridos son de, esa es otra característica. O sea, todos los monosacáridos están en la forma de. Los carbonos asimétricos también confieren actividad óptica. Esto le permite, vean ustedes, este tipo de carbono le permite rotar a la molécula. Y entonces desvían un haz de luz polar que ingresa. Lo desvían a la derecha o lo desvían a la izquierda. Si lo desvían a la derecha, es de estroncio. Y si lo desvían a la izquierda, de bogio. ¿Okay? Pues es destro rotatorio y se destina con más. Y levo rotatorio a la izquierda, menos. Y entonces aquí viene la otra característica de la glucosa cuando está en solución, que es dextrorotatoria. Dextrorotatoria. Entonces, es muy común, y ustedes lo van a ver ya cuando entran a los hospitales y vean los frascos que se colocan en venoclisis, dice destroza el 5%. No dice glucosa, dice destroza. ¿Sí? Es porque es dextrorotatorio. Otro isomerismo son las estructuras en anillo piranosa y furanosa, es que justamente lo que ya les había explicado con la glucosa, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos acá? La estructura cíclica de 6 lados, esa es la glucopiranosa, y esta es la estructura de 5, esta es la glucofuranosa. ¿Ok? Entonces, similares al pirano o al furano, en el espacio la forma piranósica se dispone como una silla o un bote, que es esto de acá, ¿no? Esta es la proyección de Howard y esta es la proyección de Fischer. Entonces esta es la forma de silla y esta es la forma de bote. Esto es lo que predomina, la forma de silla. Ese es el estable. También tenemos a los epímeros, que son los isómeros de otro compuesto que tiene una configuración diferente en uno solo de sus centros estereogénicos. Veamos acá estas representaciones. Acá esta es la glucosa. ¿Y qué vemos a la glucosa? Este OH del carbono, de este carbono, que es el carbono 2, hacia abajo. El 3 hacia arriba y el 4 hacia abajo. ¿Sí? Y ahora vemos un cambio acá en esta molécula. El único cambio es en este carbono, en el carbono 4.
que el OH no está para abajo, sino que está para arriba. Y esa es la galactosa. Ese es simple, solamente porque ha cambiado el grupo hacia arriba y hacia abajo, ya es otra. Esa es la galactosa. Y acá el otro cambio. Este OH de acá, que está hacia abajo en la glucosa, se va para arriba. La manosa. Tengo la mano. Entonces aquí hay que mencionar que la glucosa, se dice entonces, la glucosa es un epímero de la galactosa en carbono 4. La manosa es un epímero, la glucosa es un epímero de la manosa en en carbono 2. ¿Ve? Entonces, solamente ahí esa es la única diferencia que hay. Y los anómeros alfa y beta, que ya les adelanté algo. Entonces, ¿qué ocurre? Entonces, a la hora de ciclarse, este OH se va para abajo o se puede ir para arriba. Es que las moléculas no son planares, las moléculas en el espacio están unos grupos hacia arriba, otros hacia abajo, otros a la derecha, a la izquierda. Eso se llama estereoquímica, ¿no? De que estas moléculas tienen una orientación en el espacio, son como árboles. No es como el papel, es como árboles. Entonces ahí tenemos de que cuando este OH está para abajo, se llama, este es el anómero alfa, y si está hacia arriba es el anómero beta. ¿Sí? Y la glucosa en solución, el 38% es alfa y el 62% es beta, es decir, este predomina, la forma beta predomina. Ya. Clasificación de los carbohidratos. ¿Cómo se clasifican? Según criterio de complejidad, ¿no? Si es que pueden ser monosacáridos cuando es una sola molécula, disacáridos cuando hay dos monosacáridos unidos, oligosacáridos cuando hay de 3 a 10 moléculas y polisacáridos cuando hay más de 10 monosacáridos que están unidos. ¿Sí? Y los monosacáridos, de acuerdo al número de carbonos, se clasifican en triosas, si tienen 3, tetrosas, 4, pento, hexo, hepto. Entonces, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. ¿Sí? Y aparte de eso todavía hay que ver si es que termina en aldehído o es un acetona. Entonces aquí lo vemos en esta tabla, que para el caso de las triosas y que tienen grupo aldehído, tenemos al gliceraldehído, 3 carbonos con grupo aldehído, 3 carbonos con grupo cetón, la dihidroxiacetona, 4 carbonos, las tetrosas, con grupo aldehído, eritrosa, con grupo cetona, eritrulosa. Los que tienen 5 carbonos y son aldosas, la ribosa, silosa, araminosa. Los que son cetosas, ribulosa, silulosa. Las hexosas, glucosa, manosa, galactosa, tienen grupo aldehído y la fructosa tiene grupo ceto. Y de las cetosas no hay con grupo aldehído y solamente con grupo ceto, que es la cedoretrulosa. ¿Cuáles son las reacciones químicas de los monosacáridos? Si el oxígeno del carbono anomérico, que hemos dicho en el caso de la glucosa es el carbono 1 y en el caso de la fructosa es el carbono 2, ¿no? Está unido a otra estructura, ¿sí? No está unido a otra estructura, es decir, está libre, entonces tiene capacidad reductora. Y esa capacidad se mide porque reduce al cobre, ¿no? Algunos reactivos como BN, eso se usó por muchos años, ¿no? Años atrás. ¿Cómo se llevaba a cabo el dosaje de la determinación de glucosa? Pues en sangre, en orina. Era con estos reactivos y se utilizaban unos tubos grandes y se necesitaba bastante cantidad de muestra de sangre para poder hacer la prueba. Ahora esto pues ha cambiado con el avance de la tecnología. Ahora estos test ya lo que utilizan ya son enzimas para la determinación. Lo que se utiliza ahí es la glucosa oxidasa, lo que se utiliza ahora, ¿no?
Y esto incluso está en estos dispositivos electrónicos ahora modernos, los glucómetros. ¿Han visto ustedes alguna vez un glucómetro? Ya, son glucómetros, es un aparatito bien sencillo que trabaja con una cinta, ¿no? El cual se le alimenta con una gotita de sangre e inmediatamente da la lectura. Es una reacción enzimática. Ya la serie de tubos y tanta cosa, eso ya no se utiliza, ¿no? Y los mismos equipos automatizados que existen de laboratorio también tienen ese sistema, y no solamente para la glucosa, sino para los demás metabolitos que se quiere determinar, ¿no? Por decir, es un multianalizador que se utiliza en el hospital. Le ponen un poquito de sangre y le sale como 100 análisis, 100 resultados, imagínense. Muy bien. Ahora, lo que sí hay que notar que estos reactivos antiguos pues tenían el problema de que daban positivo con cualquier carbohidrato, o sea, no eran específicos. Los polisacáridos no tienen poder reductor, tampoco el disacárido sacarosa. ¿Y esto a qué se debe? A que su enlace glucosídico pierde el poder reductor de su aldehído, ¿no? Es decir, cuando se une una molécula con el otro, pero se está uniendo a través del carbono 1, del anomérico, entonces ahí pierde su poder reductor. Tiene que estar libre, hemos dicho, para que tenga el poder reductor, y bueno, eso en ese era importante antes, como decía, para poder hacer el análisis, ¿no? Los grupos aldehído pueden oxidarse para formar grupos carboxilo, es decir, el aldehído que está en el carbono 1 se pasa a ácido, ¿sí? Entonces la glucosa, en este caso, la glucosa se transforma en ácido glucónico, ¿sí? Entonces la glucosa que su aldehído se convirtió en ácido es ácido glucónico, y la galactosa en ácido galactónico. El alcohol primario del carbono número 6, porque ese es el carbono 1, recuerden ustedes, de la glucosa. El último de abajo, que es el carbono 6, también puede transformarse en carboxilo. Y entonces ahí el compuesto ya no se llama glucónico, se llama glucurónico, si es que es de la glucosa, o galacturónico, si es de la galactosa, y estos son los denominados ácidos urónicos. ¿Por qué son importantes en este caso las pentosas? El caso de la ribosa, porque ¿dónde está? En los ácidos nucleicos e intermediario metabólico. ¿Y por qué es importante? Porque es un componente estructural de los ácidos nucleicos y de coenzimas, incluso del ATP, el NAD. La ribulosa es un intermediario metabólico, tiene función como intermediario en la vía de la pentosa fosfato. La arabinosa está en las gomas vegetales y es un constituyente de las glucoproteínas. La silosa está en las gomas vegetales, en los proteoglucanos, en los glucosaminoglucanos, y es un constituyente también de glucoproteínas. La cirulosa es un intermediario metabólico, se excreta en la orina en la pentosuria esencial. Las hexosas también son muy importantes, donde encontrar a la glucosa en las frutas, al almidón, el azúcar de caña o de remolacha, maltosa, lactosa. Importancia bioquímica es que es el principal combustible metabólico para los tejidos. Hemos dicho que los tejidos lo que utiliza es glucosa. Así entren galactosa, fructosa, nada. Va a utilizarlo como glucosa. Importancia clínica es que se excreta en la orina en la diabetes mellitus mal controlada, porque ese es el punto, ¿no? Porque es cierto que puede haber problemas con la regulación de la glucosa, pero en estos momentos existen los fármacos para poder mantener la glucosa en sus límites normales, ¿no?
son los hipoglucemiantes orales, si es que el páncreas tiene la capacidad de producir insulina, ¿no? Es decir, el fármaco le ayuda a producir insulina. O es la propia insulina, es decir, entra la terapia de reemplazo hormonal. No hay insulina, que es la hormona, pues se le reemplaza con insulina. ¿Ya? Y de esa manera se controla. El problema es cuando no se lleva un adecuado control y entonces ahí vienen las complicaciones. ¿Ya? La fructosa. Están en las frutas, en la miel, en el azúcar de caña, remolacha y en la inulina, ¿no? Se metaboliza fácilmente por medio de la glucosa o de manera directa, y la importancia es que la intolerancia hereditaria, ¿no?, produce acumulación de fructosa e hipoglucemia, ¿no? La galactosa, su fuente es la leche, la lactosa de la leche. Se metaboliza fácilmente a glucosa, se sintetizan en la glándula mamaria, pues para la leche, ¿no? Y es un constituyente de glucolípidos y de glucoproteínas. ¿Qué importancia tiene? Es que puede dar origen a la galactosemia hereditaria, ¿sí?, que es un fracaso para metabolizar galactosa y lleva a problemas visuales, a cataratas. La manosa se encuentra en las gomas de banano, en vegetales, y es un constituyente de glucoproteínas. Los disacáridos. Los disacáridos están formados ya por dos monosacáridos, ¿no? ¿Sí? Mediante un enlace glucosílico. Los disacáridos más importantes son sacarosa, constituido por una glucosa y una fructosa; lactosa por glucosa y galactosa; maltosa por dos moléculas de glucosa. Dos de ellos, la lactosa y la maltosa, tienen poder reductor, ¿sí? No así la sacarosa, debido a que el enlace compromete ambos radicales reductores, el aldehído de la glucosa y la acetona de la fructosa. Están ampliamente distribuidos en la naturaleza. Tenemos acá entonces a la fórmula de la maltosa, que son dos glucosas, y vemos que el carbono anomérico acá está libre, entonces es reductor, ¿sí? ¿Dónde se encuentran? En lasaña y en muchos alimentos. La maltosa, en la malta también, de la cerveza, ¿no? La lactosa, acá tenemos su fórmula, vemos también que está libre y por tanto también es reductor, ¿sí? Entonces, esta glucosa, esta galactosa. Y que ¿dónde está? Pues todos los lácteos y sus derivados, ¿no? Sus productos lácteos, ¿no? Helados, queso, leche, ¿no? Y la sacarosa, que como vemos aquí, este es el carbono anomérico, el uno, y este es el otro. Los dos están ocupados, por eso es que no tienen poder reductor. ¿Ven? Esta es la fructosa y esta es la glucosa. ¿Y dónde está la sacarosa? En todos los dulces, pues, ¿no? Tenemos en los caramelitos, en los pasteles y en estas bebidas gaseosas, las bebidas azucaradas, ¿no? El problema es que tienen muy elevada cantidad de azúcar, son muy azucaradas y son muy perjudiciales para la salud, ¿no? Y qué bueno fuera solo el azúcar, no, también es el colorante. El colorante, por ejemplo, de la Coca-Cola, de la Pepsi, el colorante negro, ese es el 4-metilimidiazol, abreviado 4-MI. Y eso se ha determinado, por ejemplo, que es carcinogénico, ¿no? Por eso en Estados Unidos, un estado de Estados Unidos hizo juicio a la Coca-Cola y le ganó y le obligó a cambiar de forma. Un estado de Estados Unidos, el resto no. Por acá, ustedes saben que es el número uno en hacer propaganda, ¿no? Y la gente no sabe, ¿no? No sabe, no quiere informarse, porque información hay en abundancia, ¿no? Y aparte del colorante vienen también los conservantes, preservantes, acidulantes, que por ejemplo tiene mucho ácido fosfórico. Es tan fuerte el ácido fosfórico que tiene, que si lo dejan ahí un trozo de carne, lo deshace completamente, ¿no? Dicen que dejan una rata ahí en 3 días está completamente deshecha. Y por eso dice que eso se puede utilizar para los baños, ¿no? Para eliminar el sarro.
Imagínense, entonces hay que tener mucho cuidado con estas bebidas gaseosas. Mejor es tomar agua antes que tomar esas bebidas. ¿Ya? Muy bien, los disacáridos de importancia tenemos acá la sacarosa, pues, que está en el azúcar de caña o la remolacha, en el sorgo, algunas frutas y verduras, y la importancia es que la falta de sacarosa es de origen genético y lleva intolerancia a la sacarosa, y eso se manifiesta por diarrea y flatulencia. La lactosa también está, pues, como sabemos, en la leche, y la importancia es que la falta de lactasa, o sea, de la enzima para que hidrolice a la lactosa, que en este caso se llama alactasia, también lleva intolerancia de la lactosa, diarrea y flatulencia. Entonces han visto que hay muchas personas, ¿no?, que toman leche y inmediatamente le da diarrea. Es porque tienen intolerancia a la lactosa, ¿sí? La maltosa, bueno, proviene de la hidrólisis del almidón, por la aminasa, está en los cereales germinados y en la pacta. Y la lactulosa, que fíjense ustedes, de lactosa a lactulosa hay una poca diferencia, y se obtiene por la leche calentada. Calentando la leche se obtiene la lactulosa. Y eso es muy importante porque aquí ya cambian de disposición los grupos, y entonces ya no es hidrolizada ya por las enzimas intestinales, pero es fermentada por las bacterias, ¿no?, intestinales. Entonces, como ya no se hidroliza esta lactulosa, pero tiene gran capacidad de absorber agua, entonces esto se utiliza para el tratamiento del estreñimiento, ¿sí? Entonces, la lactulosa absorbe agua, aumenta el volumen, estimula la pared intestinal, el peristaltismo, y entonces combate el problema del estreñimiento. Y eso se utiliza muy a menudo, la lactulosa, para tratar estreñimiento. Los oligosacáridos, de 3 a 10 monosacáridos. Los polisacáridos, de más de 10 monosacáridos. Se dividen en homo, polisacárido. Homo es igual, quiere decir que están constituidos por el mismo tipo de molécula. Almidón es puro, ¿qué cosa? Glucosa. El glucógeno es puro glucosa. La fructosa, los heteropolisacáridos ya son diferentes, ¿no? Son diferentes, entonces tienen varios monosacáridos. Ejemplo, la glucosa aminoglucano, o sea, ya entran varios componentes, ya no es solamente carbohidratos, sino ya entran otros componentes que pueden ser aminados, ¿no?, acetatos, esos se cuentan, ¿no?, o incluso ya se unen ahí a las proteínas, a los lípidos, y dan una serie de compuestos. ¿Dónde están los polisacáridos? Los homopolisacáridos están como reserva en el caso del almidón, ¿no?, que está formado por amiloácido y amilopectina, en los granos, en los cereales. ¿Dónde más? En los tubérculos, la papa, la yuca, el camote, puro almidón, ¿no? Acá de granos, el trigo, la cebada, el maíz, son puro almidón, ¿no? El trigo sale pues para la harina para el pan. El glucógeno, esto está en los músculos y en el hígado. El dextrano, y fíjense que el dextrano también está constituido por glucosa, pero sus ramificaciones son distintas, ¿sí? Ya son distintas. Y entonces estos dextranos son muy importantes en la práctica clínica también, porque gracias a casi todos esos compuestos se caracterizan porque absorben el agua. Entonces, al absorber el agua aumentan el volumen, y entonces son muy importantes para aumentar el volumen sanguíneo. Entonces, en caso de un paciente que entra en un shock hipovolémico, bueno, pues entrando, pues ya entra, ya se complica el asunto, ¿no? Entonces, antes, ¿no?, ya tiene una hemorragia profusa. Entonces, lo que hay que utilizar primero no es una transfusión de sangre, es un expansor plasmático. Este es lo que se utiliza, dextrano.
¿sí? Incluso también se utiliza en algunas formulaciones como la administración de hierro, por ejemplo, hierro extra, ¿ya? O sea, son formulaciones intravenosas, ¿sí? Y esto se sintetiza en el laboratorio. La inulina es un polímero, y por eso es homopolisacárido, es un polímero de fructosa, ¿sí? La inulina, y esto se encuentra en la chicoria, en el yacón, en el ajo, en la cebolla. En esas plantas se encuentra la inulina. ¿Y por qué se llama, si es un polímero de fructosa, por qué se llama inulina? Porque por primera vez se le aisló de una planta que tiene nombre científico, que tiene como nombre científico inula, por eso se llama inulina, ¿sí? Los homopolisacáridos estructurales, tenemos a la celulosa, que está formado por D-glucosa, pero sus enlaces ya no son alfa, son beta, y eso está en las plantas, y la quitina, que está formado por N-acetilglucosamina, y eso está en los insectos, ¿no? Dentro de los heteropolisacáridos tenemos agar, goma, celulosa, pectina, mucílados, glucanos, glucosaminoglucanos, que vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, dentro de los polisacáridos de mucha importancia tenemos el almidón. El almidón está formado entonces por cadenas de glucosa. Vemos acá una glucosa tras otra, tras otra, tras otra. Y están, si ustedes se fijan acá en la estructura, este es el carbono número 1, 2, 3, 4, y 5 y 6. Entonces, el enlace es carbono 1, se enlace el 1 con el 4. Por eso decimos que es el enlace alfa 1, 4. ¿Ok? Y en la ramificación es el 1 con el carbono 6. Es entonces 1 alfa 1 6. Esa está en la ramificación. Entonces es la fuente más importante de carbohidrato de la alimentación. Su hallazgo es esencialmente vegetal. Está constituido en un 13 a 20% por amilosa. Esta amilosa, ¿por qué se caracteriza? Porque tiene esta estructura helicoidal. O sea, está una glucosa después de otra glucosa, pero no está lineal, no se va de largo, sino que empieza a enrollarse. ¿Ve? Entonces, esa es la característica de estos estructuras. Pero todo es alfa 1, 4. Ya, estructura helicoidal no ramificada. Y un 80-87% es amilopectina, que son cadenas ramificadas de 24 a 30 residuos de glucosas unidas por enlaces 1,4, que es acá en este, y el 1,6 para la ramificación. ¿Okay? Y entonces, ya viéndolo de una manera macro, acá podemos ver cómo se dispone entonces la amilopectina, ¿no? Las cadenas de acá empiezan a ramificarse por acá, siempre se siguen ramificando y dan ese tipo de forma, ¿no? El glucógeno también está formado por glucosa, ¿no? También es un polímero de glucosa. Es un polisacárido de almacenamiento en animales. Tiene una estructura bastante similar a la amilopectina, pero es más ramificada, ¿sí? Con 12 a 14 residuos de glucosa unidos por enlaces alfa 1,4 y la ramificación es alfa 1,6. Entonces vean ustedes que parte de un centro, ¿sí? Y no es como el caso anterior, que es como una rama, ¿no? Sus ramificaciones, sino que es como un gránulo, forma como un gránulo, y efectivamente se conoce como el gránulo de glucógeno. Otros polisacáridos, la celulosa, pues la celulosa está formada por unidades beta de glucosa unidas por enlaces beta 1,4, reforzadas por puentes de hidrógeno. No es digerida. La celulosa que está en los vegetales y que puede estar en la dieta, el organismo no lo puede digerir. No tiene las enzimas para poder digerir esos enlaces beta. Pero ¿qué pasa con los rumiantes? ¿No? Que pues los rumiantes básicamente se alimentan pues, de pastos, ¿no? Bueno, son vegetales. Entonces tampoco tienen las enzimas. Pero en el rumen hay bacterias.
Y esas bacterias sí lo pueden hidrolizar y entonces ya lo llevan hasta glucosa y el animal lo aprovecha pues, para su fuente energética. La inulina, que es un polímero de fructosa, se encuentra en las raíces de la alcachofa también, aparte de lo que ya hemos mencionado, diente de león, etc., ¿no? ¿Para qué sirve la inulina? Lo que pasa es que la inulina tampoco puede hidrolizarse, no se hidroliza, y entonces es importante porque cuando se administra, ¿no?, a una persona, se lo elimina por el riñón, ¿no? Primero se filtra, y una vez que se filtra ya no se reabsorbe, ¿ya? Entonces sirve para ver qué tal está funcionando el riñón, ¿no? Entonces, ante una sospecha clínica de que el paciente puede tener algún problema renal, entonces se le manda a hacer esta prueba de la inulina y entonces ahí confirma si de verdad tenía razón y está mal del riñón, o es que pues no es eso, es otra cosa, ¿no? Finalmente, las pruebas de laboratorio son de apoyo diagnóstico, ¿no? Ante la sospecha clínica se le envía, pero puede que tenga razón o puede que no, eso ya depende, ¿no? Entonces, por eso es que se utiliza entonces en este caso para determinar el índice de filtración glomerular. La quitina está formada por unidades de N-acetilglucosamida unida por enlaces beta-glucosídicos y forma parte del exoesqueleto de los insectos y de los crustáceos. Y eso es una estructura bastante fuerte, ¿no? Los mucopolisacáridos o glucosaminoglucanos contienen aminoazúcares y ácidos urónicos. ¿Quiénes son los aminoazúcares? Por decir, una glucosa con un grupo amino, ese es un aminoazúcar, ¿sí? Y eso será glucosamina, ¿ok? O la galactosamina. Y los ácidos urónicos, ya les dije, una glucosa, una molécula de glucosa que se convirtió su grupo. ¿Qué grupo es el que se convertía para que sea urónico? ¿En qué carbono? Carbono 6, ¿no? El CH2OH se convierte en carboxilo. Tenemos el ácido glucurónico. Y si es galactosa, galacturónico. Esos son los ácidos urónicos. Entonces, esos son los que se unen aquí para formar entonces estos compuestos. ¿Sí? Entonces dice, cuando se unen a una proteína, porque entonces hasta ahí son carbohidratos, se les conoce como proteoglucanos, ¿no? Están en el hueso, la intestina o la colada. Ejemplo también son el ácido hialurónico, el sulfato de condroitina, la heparina. ¿Cómo se lleva a cabo la digestión de los carbohidratos? Empieza en la boca. En la boca está la tialina, ¿no?, que es una alfa-amilasa. Ahí empieza entonces a hidrolizarse el almidón, pero está a poco tiempo en la boca, ¿no? Y el porcentaje de hidrólisis es bastante pequeño, un 5% puede ser, ¿okay? Y peor aún, a las personas que tienen la mala costumbre de comer rapidísimo, ¿no? Porque pasan nomás. Pero ¿qué tiempo va a tener pues la enzima del no tiene tiempo, ¿no? Y el otro lugar importante es la mucosa intestinal, porque ahí actúa la amilasa, pero la pancreática. Ese sí ya es el último que lleva a cabo toda la degradación de los polisacáridos hasta monosacáridos. Durante la masticación entonces actúa la alfa-amilasa, la tialina de las glándulas salivales, rompe el almidón en sus enlaces alfa 1,4. Dicha digestión se detiene en el estómago por el pH ácido. Hemos visto de las enzimas en la práctica, recuerdan ustedes, hemos visto que el pH tiene que ser un pH óptimo para que pueda trabajar, ¿no? Y en la boca, ¿cuál es el pH? Más o menos neutro. Ahí trabaja la amilasa cerebral. Llega al estómago, pH recontra, olvídense, pues ahí ya no trabaja ahí ya no trabaja. ¿Ven? Entonces a eso se refiere esto, ¿no? En el intestino actúa la amilasa pancreática, dextrinasa, isomaltasa,
y las disacaridasas. Ahí ya todo el carbohidrato se va hasta monosacárido. Entonces miren cómo es que se lleva a cabo la digestión por la amilasa. Entonces tenemos acá el polisacárido, que son puras glucosas, y es almidón, puras, para que sea amilasa tiene que ser almidón, ¿no? Entonces tenemos las glucosas, acá están con la C-alfa 1,4 y acá está una ramificación con acá está la C-alfa 1,6. Muy bien, entonces si actúa a este nivel en este alfa 1,4 y lo separa, ya tenemos una glucosa libre. Glucosa. Si separa dos unidades de glucosa, es maltosa. Tenemos acá la maltosa. Acá mismo puede separar estos dos, también hay maltosa. Puede separar de aquí para acá, pero hay 3. Eso se llama maltotriosa. ¿Sí? Y se queda esta parte de acá. Eso se llama destrina. Son destrinas. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Ya en el intestino. Al intestino pues llegan todos los alimentos que se ingieren, ¿no? A ver, imagínense un desayuno. Pan. ¿Qué tendrá el pan? Almidón, leche, lactosa. ¿Y para endulzar la leche? Azúcar. Entonces todo eso entra. Llega, sufre la acción entonces de las enzimas, de la amilasa. Esta amilasa previamente entonces lo lleva hasta, hemos dicho, los pequeños residuos, maltosa, maltotriosa, dextrina limitante, pero ya en la superficie de la pared intestinal, ahí están esperando las enzimas, la lactasa, que a la lactosa lo desdobla en sus 2 componentes, la galactosa y la glucosa. Maltosa y maltotriosa es degradado por la maltasa hasta glucosa y las destrinas por la isomaltasa o destrinasa hasta glucosa. Muy bien. Y la sacarosa por la sacarasa, una fructosa y glucosa. ¿Ven? Entonces, casi todos se absorben como glucosa, pero pueden absorberse también como galactosa y como fructosa. Hemos dicho que al final estos dos en el hígado se van a convertir en glucosa, ¿no? Pero aquí hay que tener en cuenta lo que es la digestibilidad, ¿sí? Y cómo poder medir la digestibilidad, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Por ejemplo, el almidón está dentro de la célula, pero las células pueden ser diferentes y pueden tener una pared muy gruesa, entonces primero tendría que romper esa pared para poder disponer del almidón, ¿no? Si no, no se puede. Entonces, ahí hay factores que hay que vencer ahí para poder obtener una buena cantidad de glucosa, pues que es el último término lo que se busca, ¿no? Entonces ahí ayuda, por ejemplo, mucho el calor. Entonces la cocción de los alimentos ayuda ahí a hidrolizar a esa celulosa y entonces se pueden obtener, se obtiene mayor cantidad de glucosa. ¿Sí? Entonces es importante entonces ese aspecto, ¿no? de la cocción de los alimentos. ¿Ya? Entonces acá más o menos tenemos resumido lo que ocurre, ¿no? Un almidón, entra almidón, lactosa, sacarosa en la boca, y lo que ocurre primero la acción de la alfa-amilasa, de la tealina. Luego en el estómago no hay enzimas, pero sí cumple una función ahí el ácido. Luego el páncreas que secreta la alfa-amilasa y ya lo lleva a nivel del intestino a tri y oligosacáridos y a maltosa y isomaltosa. Y finalmente ya en las microvellosidades, entonces se lleva a cabo la absorción, entonces tenemos ahí a la maltasa y a la isomaltasa que convierten todo en glucosa, a la sacarasa que actúa sobre la sacarosa, ¿no? La glucosa y fructosa,
y a la lactasa sobre la lactosa para glucosa y galactosa, ¿no? El resto, lo que no se podría absorber, porque lo hemos dicho por este problema de la digestibilidad, entonces se puede ir como fibra, ¿sí? Y tampoco es que no sea importante, es muy importante la fibra, ¿ok? Luego viene la absorción, ¿cómo se absorbe? Entonces ya tenemos en la microvellosidad, llegamos ahí, llega ahí la luz intestinal, este lado, llega la galactosa, la glucosa y la fructosa, ¿verdad? Y tiene que pasar hasta el otro lado, pues hasta la sangre, para que pueda distribuirse, llegar a los tejidos, ¿no? Al hígado, donde tiene que metabolizarse, ¿no? ¿Y qué ocurre entonces? ¿Cómo pasa al otro lado? Pues la glucosa y la galactosa tienen un transportador, ¿sí? Ese transportador se llama SGLT1. ¿Qué significa eso? Significa transportador 1 de glucosa dependiente del sodio. ¿Okay? Eso es lo que significa SGLT. Y entonces, este transportador lo que va a hacer es hacer ingresar a la glucosa al interior de la célula. Pero la glucosa no entra sola, sino entra con el sodio. ¿Sí? Por eso es un transporte de glucosa dependiente del sodio. Entra el sodio. El sodio, una vez que está dentro, pues necesita un gradiente para que pueda esto hacerlo funcionar y hacer ingresar y ingresar. Entonces es necesario que este sodio salga. Y quien lo saca al otro lado es una bomba, es una ATPasa, ¿sí? De sodio-potasio, que saca el sodio y lo hace ingresar al potasio. ¿Okay? Y esto gasta energía. Entonces, como gasta energía, se dice que el transporte de glucosa o la absorción de la glucosa es por un transporte activo, porque se gasta energía, pero secundario, porque no está gastando directamente aquí, sino acá, para el sodio. Y el sodio, una vez que disminuye acá, jala, ingresa y la glucosa se prende ahí y pasa de coladita, ¿no? Ahora, una vez que está dentro de la célula, la glucosa utiliza otro transportador, que es el GLUT, ¿no? Por eso, T de transportador y GLU de glucosa, transportador de glucosa. Tipo 2, porque hay varios tipos de transportador de glucosa. El tipo 2 es el que se encarga de hacerlo pasar ya hacia el vaso sanguíneo, ¿sí? Entonces ingresa por el SGLT1 y sale, atraviesa finalmente por el GLUT2. Igual ocurre con la galactosa, pero con la fructosa no, porque la fructosa no entra por acá, entra por el GLUT5, ¿sí? Entra por el GLUT5 y una vez que está en el interior de la célula, sí utiliza el mismo transportador GLUT2 para pasarse finalmente al vaso sanguíneo. ¿Y qué pues pasa con esos carbohidratos que se han absorbido? ¿A dónde se van? Pues acá tenemos a la glucosa. Lo primero que ocurre es que el organismo, ante una abundancia de glucosa, lo guarda. Entonces forma glucógeno y hablamos ahí de la glucogénesis. Después, cuando ya tiene necesidad de su glucosa, nuevamente lo suelta. Tenemos la glucogenólisis. Esta glucosa también pues va a servir para aportar la energía. Entonces entra al proceso glucolítico, a la glicólisis, y lo que va a producir es el último elemento, el último producto de la glicólisis es el piruvato. Este piruvato después, y esto es en el citosol, después pasa a la mitocondria y ya se convierte en acetilcoenzima A, entra al ciclo del ácido cítrico o ciclo de Krebs. Luego entra a la cadena de transporte de electrones, y finalmente, ¿qué es lo que produce? ATP, agua y CO2, que lo que nos interesa acá es el ATP, pues, ¿no? Entonces, tanto trabajo que había conseguir el alimento para que lo que es ATP. Y es que sin ATP no hay vida, pues, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurre, es que se metaboliza hasta el final. Pero acá en esta parte del piruvato, esto ocurre siempre cuando hay oxígeno. Si no hay oxígeno, el piruvato pasa a lactato, ¿no?
y el lactato después otra vez cuando se va al hígado, y en el hígado se convierte otra vez en piruvato y se produce la síntesis de glucosa a partir del piruvato, la gluconeógena. ¿Sí? Ahora, la glucosa también puede servir para, o otra vía es para la vía de la pentosa fosfato para formar pentosas, que como hemos dicho, ¿no? La ribosa es una pentosa importante para el ADN. Ya, los aminoazúcares, estos ya son derivados de los monosacáridos, tenemos acá los aminoazúcares, y acá tenemos pues el caso de la fructosa. La fructosa se une a la glutamina y forma la glucosamina, ¿sí? De ahí se forma, reacciona con el acetil coenzima y forma N-acetilglucosamina. De ahí pasa N-acetil, bueno, aquí está en carbono 6, aquí pasa carbono 1, y de ahí pasa, se une al UDP, uridina difosfato, y forma la del UDP N-acetilglucosamina, que después pasa a manosamina, N-acetilmanosamina, y finalmente con el fosfonilpiruvato forma el N-acetilneuramínico, ¿sí? Abreviado NANA, ¿okay? N-acetilneuramínico, NANA, ¿okay? Y ese es un componente de ¿quién? Del ácido ciálico, ¿sí? Que es un constituyente de las glucoproteínas, ¿no? Como la mucina. Y este ácido ciálico está, el prefijo cialo es saliva, ¿no? Cianorrea, por ejemplo, ¿no? Exceso de producción de saliva, ¿no? En cuanto a casos de intoxicación por organofosforados. Y en este caso, pues, es ácido ciálico, es porque está en la saliva. Y en la saliva, ¿para qué sirve la saliva? Es el que le da, como es una glucoproteína, entonces le da ese aspecto lubricante a la saliva, se lo da esto. Y también está en las mucosas, en la mucosa bucal, en la mucosa bronquial, y ahí cumple una función de defensa contra los microorganismos. Entonces ese es el ácido ciálico, ¿no? Bueno, resumiendo lo que está acá, pues son encontrados en las glucoproteínas, sobre todo la N-acetilglucosamina y N-acetilgalactosamina. El esqueleto carbonado de toda esta estructura lo proporciona aquí la fructosa, el acetilo lo da la acetilcoenzima, el nitrógeno lo proporciona la glutamina, la síntesis de N-acetilneuramínico requiere 3 carbonos más, que lo da el fosfonilpiruvato. El ácido glucurónico, que ya venimos comentando, acá está el ácido glucurónico. Todo esto es una glucosa. Acá era un CH2OH, ahora es COH, ácido glucurónico. Entonces, este ácido glucurónico es una glucosa con el carbono 6 carboxilado, es componente esencial de las glucosaminoglucanos y de las pectinas. También participa en los fenómenos de detoxificación por el hígado, formación de bilirrubina, hormonas, esteroides, etc. Es sumamente importante este compuesto, porque cuando todo elemento extraño que entra al organismo tiene que ser detoxificable, ¿sí? Tiene que ser eliminado. Esto implica que las sustancias cada vez tienen que ir convirtiéndose de una manera progresiva en sus formas más hidrosolubles para que puedan ser eliminadas. ¿Okay? Entonces, para eso lo primero que ocurre, lo que hace el hígado a través de su sistema microsomal hepático, es el trabajo de las enzimas que hacen oxidaciones, reducciones, desaminaciones, descarboxil, todos procesos oxidativos y reductivos. Ese se llama el metabolismo de fase 1. Y luego ya viene la conjugación, en donde se une a moléculas que son muy hidrosolubles, y entonces eso ya facilita para que se eliminen del organismo. Esa molécula es el ácido glucurónico, y el proceso se llama glucuronidación, ¿sí? Entonces sirve para la detoxificación de sustancias extrañas al organismo que de manera general se les conoce como xenobióticos. La bilirrubina también se conjuga ahí, ¿eh? Y también las hormonas. Entonces proviene de la dieta, ¿no? Como ácido glucurónico o como inositol, ¿no? Y también de la glucosa. Entonces aquí vemos fácilmente que de la glucosa 6-fosfato pasa a glucosa 1-fosfato, de ahí forma la uridina difosfato de glucosa,
y luego pasa al ácido UDP glucurónico, luego se hidrata y forma ya el ácido glucurónico. El sorbitol también es una glucosa, una molécula de glucosa, pero en el que su grupo aldehído también es alcohol. Ya entonces es todo alcohol. ¿Sí? El sorbitol es todo alcohol. ¿Ya? Por eso también se le conoce como glucitol. ¿Y por qué es importante esta molécula? Porque, bueno, se forma a partir de la glucosa por efecto de la aldosa reductasa en presencia de NADPH. Entonces, ¿qué ocurre con esta enzima? Esta enzima no está en todas las células o no está en las mismas concentraciones. Está muy concentrada en tejidos como cristalino, células de Schwann de los nervios, las papilas del riñón, las vesículas seminales. ¿Y qué ocurre? ¿Qué ocurre con esta enzima si lo va a capturar a la glucosa y se lo va a convertir en sorbitol? ¿No? ¿Cuándo entonces tiene importancia? Cuando esté elevado los niveles de glucosa. ¿Y cuándo están elevados los niveles de glucosa? ¿En qué caso? En la diabetes. Esto explica por qué se producen las complicaciones de la glucosa, de la hiperglicemia, mejor dicho, ¿no? La glucosa elevada. ¿Ok? ¿Y por qué es tan importante controlar a un paciente diabético? El paciente diabético no tiene cura, no se le va a quitar el problema de no tiene, pero se controla adecuadamente. ¿Ya? Entonces el problema está si no se logra controlar. Y para que no se controle concurren muchos factores. Uno de los principales es el del paciente. El paciente no hace caso. Dice, usted tiene que tomar usted su medicamento acá, tiene que hacer usted una dieta que consiste en tales alimentos, tiene que hacer ejercicio. El paciente sale, no me duele nada, va a estar tomando. De repente me hace mal, no hace caso. Eso se llama falta de adherencia al tratamiento. Cuando vienen las complicaciones y cuando hay necesidad de que le tenga que amputar un miembro, ahí recién reacciona. ¿Por qué no hice caso? Si me dijo el doctor, pero no le di importancia. Ahí está el problema. Es muy grave la alimentación. Ya no se puede hacer nada en otros casos. Pero ese es el problema de las complicaciones. ¿Y cómo se producen estas complicaciones? Entonces hay abundancia de glucosa y está la enzima que lo va a convertir en sorbitol. Y el sorbitol entonces se concentra en esos tejidos de acá, se concentra pues en el ojo, en los nervios, en el riñón y también en las vesículas seminales. Y entonces, como es un alcohol, jala agua igual que las demás moléculas polihídricas. Jala agua. Y al hincharse ya no puede salir de la célula. Entonces se concentra ahí y eso daña al tejido. Especialmente lo que daña ahí son los vasos. Los vasos se vuelven muy frágiles, rápidamente se rompen, sangran. Y entonces, eso es lo que da origen entonces al problema de la retinopatía diabética, que esa es la complicación que se producen de la diabetes. Retinopatía diabética. ¿Sí? A nivel del riñón, problema de glomerulonefritis que llevan a la insuficiencia renal, otra complicación de la diabetes. Sé que se explica por esto, ¿no? Ahora, a nivel de los nervios, tenemos que este sorbitol perturba el normal ingreso de lo que se llama el miocitol, que después se convierte dentro de la célula en mioinositol, que es un componente de la mielina del nervio. Entonces ese nervio termina por alterar su conducción. Y entonces ahí tenemos el otro problema, la neuropatía diabética. ¿Cómo se explica entonces, vean ustedes con esto? ¿Cómo es que la bioquímica nos permite explicar todo esto? ¿Sí?
Entonces la bioquímica es sumamente importante, solo hay que entenderlo. Y va a ser la base para que ustedes puedan entender farmacología. Si no entienden bioquímica, les va a ser muy difícil la farmacología. Y al revés, entienden esto, la farmacología va a ser facilito, papayita va a ser. Porque esta es la base, aquí está la base. Porque los fármacos no crean funciones nuevas, simplemente van a restablecer las funciones que están alteradas. ¿Ya? Y muchísimos fármacos, ¿qué hacen? Inhiben enzimas, actúan sobre las enzimas. ¿Sí? Otros actúan sobre receptores, que ya se verá en su momento, ¿no? Otros en las vías de señalización celular. Entonces, y es tan importante que para poder diseñar un fármaco nuevo, primero tiene que saberse el aspecto bioquímico. Cómo funciona la célula, en qué parte se ha alterado para poder recién señalar y decir, aquí está alterado y así es que mi fármaco tiene objetivo ahí en ese punto para que restablezca la función. Muy bien, ¿qué ocurre entonces en el hígado y en las vesículas seminales? Que hay una segunda enzima, que es la sorbitol deshidrogenasa, que transforma el sorbitol en fructosa. Entonces aquí el sorbitol lo convierte en fructosa. Bueno, la fructosa, pues sistemas glándulas seminales son importantes para la nutrición de los espermatozoides, ¿no? Entonces no hay problemas en el hígado ni en la glándula seminal, pero los problemas están en nosotros. Las glucoproteínas y los proteoglucanos son macromoléculas que contienen carbohidratos y proteínas unidas de una manera fuerte, covalente, ¿sí? Las glucoproteínas contienen escasa cantidad de carbohidrato, entre 16 a 20 monosacáridos, glucoproteínas o mucinas. Y los proteoglucanos, que aparentemente sería lo mismo, ¿no? Va por el orden del... ¿cómo es? El orden de los factores no altera el producto ese, ¿no? Entonces, glicoproteínas, proteoglucanos, sería lo mismo, pero no, porque los proteoglucanos contienen, en este caso, contienen 95% de carbohidratos. ¿Ven? Entonces ya la diferencia, ¿no? Bajo la forma de cadenas llamadas glucosaminoglucanos con varios cientos de monosacáridos. En realidad, los glucosaminoglucanos son muchos disacáridos formados por N-acetilglucosamina o N-acetilgalactosamina y un ácido urónico. Entonces aquí tenemos la representación en que esta es la N-acetilglucosamina y que se une a la proteína, ¿no? Igual este sería la galactosamina, ¿verdad? Entonces acá, ahondando un poquitito más, vemos que los mayores componentes del espacio extracelular son los proteoglucanos. En el cartílago, en el líquido sinovial, en el rumor vítreo, en la piel, etc. Y estos compuestos son sumamente importantes, porque también sirven para hidratar, y para dar volumen, y para amortiguar, ¿no? Entonces, están, pues imagínense, en el cartílago, ¿sí? Entonces, en el líquido sinovial, ¿ven? Que es prácticamente lo que es el lubricante de las articulaciones, ¿no? En la piel, en el ojo, ¿no? Entonces, estos proteoglucanos están compuestos por glucosaminoglucanos, como habíamos dicho, los mucopolisacáridos, que es aminoazúcar más ácido urónico. Aquí tenemos el aminoazúcar, como la glucosamina o la galactosamina, y el ácido urónico, como es el ácido glucurónico o galacturónico. ¿Okay? Entonces, estos disacáridos se polimerizan, se unen cientos de moléculas de este par, así. Entonces, N veces, ¿no? De glicosaminoglucano, y se unen, vean ustedes acá, por un tetrasacárido, se unen a la proteína para que forme el proteoglucano, ¿sí? Entonces aquí tenemos las clases de glucosaminoglucanos y el tipo de proteoglucano. Tenemos acá para el ácido hialurónico. ¿Qué tiene el ácido hialurónico?
como disacárido tiene ácido urónico, es ácido glucurónico. Aminoazúcar, la N-acetilglucosamina. ¿Dónde está? En el tejido conectivo, en el cartílago, en el líquido sinovial, en el homónimo. El condroitin sulfato, ¿qué es lo que tiene? Puede tener ácido glucurónico o ácido hidurónico. El ácido hidurónico con el glucurónico solamente se diferencian en la posición del OH, uno arriba, otro abajo. Eso es todo. Esa es toda la diferencia, ¿no? ¿Y qué más tiene como aminoazúcar acá? N-acetilgalactosamina, pero sulfatada. ¿Dónde está? En cartílago, arterias, piel, hueso. El dergatán sulfato tiene glucurónico o hidurónico, tiene también N-acetilgalactosamina sulfatada y está en la piel, en los vasos, en las válvulas cardíacas. El sulfato de queratán tiene galactosa sulfato, tiene N-acetilgalactosamina sulfatada, está en el cartílago, en los discos intervertebrales, en la córnea. El sulfato de heparán tiene glucurónico, hidurónico, N-acetilglucosamina sulfatada y está en la superficie celular, en pulmones y en vasos sanguíneos. Y la heparina, ácido glucurónico, hidrónico, N-acetilglucosamina sulfatada y está en mastocitos, en pulmón, en hígado, en piel, ¿no? Ustedes saben que la heparina tiene actividad anticoagulante y se utiliza como anticoagulante, pues como fármaco. También es importante de los antígenos para los grupos sanguíneos, estos carbohidratos, ¿no? Entonces, un grupo muy importante de glicoproteínas unidas por enlace O son los grupos sanguíneos. Los grupos sanguíneos dependen de los monosacáridos unidos a las proteínas localizadas sobre la superficie del eritrocito. El grupo A tiene N-acetilgalactosamina. Grupo A, acá N-acetilgalactosamina. El grupo B tiene galactosa. Y el grupo O no tiene nada. Y esa es la diferencia. Finalmente, para terminar el metabolismo, vamos a ver el caso del metabolismo bacteriano de los glucanos y su relación con la caries dental. ¿Qué sucede? Que los glucanos son polímeros de glucosa producidos por bacterias. Dentro de las bacterias tenemos el Streptococcus mutans, que da lugar a las caries dentales y produce un polímero de glucano llamado butano, con enlaces alfa 1,6, alfa 1,3. La sacarosa, el azúcar, es cariogénica, o sea, produce caries, porque da lugar al butano, que por enlaces 1,3 es insoluble y facilita la colonización de las bacterias del esmalte. Entonces, ¿qué hace la bacteria ahí? La bacteria va a llevar a cabo su glucólisis, que lo lleva de una manera anaerobia. ¿Y cuál es el producto de la glucólisis anaerobia, habíamos dicho? Lactosa, lactato, ¿no? Con el glucólisis como medio de energía por lactato, ácido láctico. Disminuye el pH de la placa de 6.8 a 5 aproximadamente, permitiendo al ácido láctico disolver el esmalte. Y ahí se produce la caries. ¿Sí? Y aquí también viene dentro del proceso glucolítico, el flúor puede inhibir a estas enzimas de esa glucólisis anaerobia. Y ahí está la razón por qué el flúor se utiliza como preventivo de la caries.